Muy bien. Buenos días, estimados alumnos del curso de reacciones adversas medicamentosas e interacciones farmacológicas. Les habla su docente, químico farmacéutico especialista Humberto Martínez Vargas Araníbar, y vamos a tener a cargo el día de hoy la primera práctica seminario con respecto a las interacciones farmacológicas, a aspectos básicos y los tipos de interacciones farmacológicas. Veamos cuáles son los objetivos de esta práctica. En primer lugar, que ustedes logren buscar y seleccionar adecuadamente la información de medicamentos, consultando fuentes de información dirigidas a los profesionales de la salud. El segundo objetivo es que aprendan a procesar correctamente la información de medicamentos, utilizando para eso herramientas y formatos adecuados al seguimiento farmacoterapéutico de pacientes. Y el tercer objetivo se relaciona con adquirir la capacidad para emitir informes confiables que sirvan como base para prevenir y resolver las consecuencias perjudiciales de las interacciones farmacológicas. Los insumos que vamos a utilizar para esta práctica son los siguientes. En primer lugar, las diapositivas que contengan interacciones farmacológicas en cada una de las clases. Aquí están ustedes observando la diapositiva, una de las diapositivas que corresponde a la clase 1. Y vemos que hay algunas interacciones que se muestran en esta diapositiva, así que nosotros vamos a tomar una interacción al azar y en esta oportunidad vamos a desarrollar la interacción farmacológica entre digoxina y furosemida, para que a ustedes les sirva como modelo y como ejemplo y estén aptos para repetir el procedimiento y continuar con las siguientes interacciones que van a quedar como tarea en este caso. Bien. Otro de los insumos que vamos a utilizar es el informe de interacciones farmacológicas. Este es un formato especialmente diseñado para el desarrollo de esta práctica seminario, en la cual el docente, o sea, el que habla, es el que ejecuta a manera de modelo todos los procedimientos y prácticas que se deben realizar en esta sesión. Y ustedes, al observarme, ¿no?, a la vez van aprendiendo. La idea es esa, ¿no? Ahora, el informe de interacciones farmacológicas también nos va a servir a nosotros como su informe de prácticas, es decir, ustedes lo van a tener que remitir posteriormente a mi correo para que yo pueda calificarlo y ustedes puedan tener una nota de esta sesión de práctica seminaria. Esto lo vamos a abordar al final de la práctica, en donde les voy a dar las recomendaciones al respecto. Bien, entonces tenemos dos insumos. Las interacciones farmacológicas que vamos a coger de las diapositivas de cada una de las prácticas y el formato de informe de interacciones farmacológicas que están ustedes apreciando. Bien. Las fuentes de información de medicamentos que vamos a utilizar son las que ya habíamos mencionado en la clase teórica. En la clase teórica número 1. Y estos son el sitio web drugs.com y el sitio web drugbank.ca. En base a estas dos fuentes de información de medicamentos, vamos a obtener nosotros la información necesaria para poder hacer el llenado correcto de nuestro informe de interacciones farmacológicas. Bien, vamos entonces al desarrollo del procedimiento de la práctica. Entonces, continuamos
con el llenado del informe de interacciones farmacológicas. Lo primero que tienen que colocar ustedes es su nombre. Yo voy a poner acá mi nombre y ustedes van a coger el suyo. Entonces, estoy poniendo mi nombre. Aclaro que ustedes pueden descargar este formato desde el EVA. El formato ya se encuentra a disposición de ustedes en el EVA. Entonces lo pueden descargar desde allí. Bien, ya coloqué ahora mi nombre y posteriormente tengo que colocar los nombres de los fármacos que intervienen en esta interacción farmacológica. Dijimos, a manera de ejemplo, que íbamos a desarrollar la interacción entre digoxina, un fármaco inotrópico positivo, o sea que incrementa la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Y se utiliza en la insuficiencia cardíaca congestiva, y otro fármaco que actúa como agente precipitante, en este caso la furosemida, que ustedes conocen bien, es un diurético y también es muy utilizado en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entonces ya hemos llenado y tenemos tanto nuestro fármaco objeto, que es la digoxina, como nuestro fármaco agente precipitante, que es la furosemida. Estos son, digamos, los dos elementos de nuestro desarrollo de la interacción farmacológica que estamos viendo el día de hoy. Posteriormente, dijimos que vamos a realizar los perfiles correspondientes a cada uno de los fármacos. En este caso, en la misma secuencia que seguimos la clase teórica. Vean que aquí en el formato se puede apreciar que se solicita un perfil farmacodinámico, es decir, un resumen de lo que es el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos. Posteriormente se solicita un perfil farmacocinético, es decir, un resumen de los principales parámetros farmacocinéticos, tanto de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Entonces, vamos a tener que buscar información acerca de la biodisponibilidad, de la influencia de los alimentos en la absorción con este fármaco, en este caso de la digoxina o de la furosemida. Posteriormente, ver su volumen de distribución, cómo se une a las proteínas plasmáticas, cuál es su perfil metabólico, cuál es su tiempo de vida media y cuál es su ruta de excreción. Posteriormente, también tenemos que hacer el llenado de un tercer perfil, que sería el perfil terapéutico. Este perfil terapéutico se refiere a los usos clínicos para los cuales está orientado el fármaco en cuestión, o sea, los usos clínicos de la digoxina y los usos clínicos de la furosemida. Entonces esto vamos a tener que buscar en las fuentes de información que ya hemos señalado, drugs.com y drugbank.ca. A continuación vamos a buscar información acerca del perfil de seguridad de cada uno de estos fármacos, es decir, las principales reacciones adversas medicamentosas que han sido reportadas, sobre todo aquellas que son las más frecuentes y las que nos van a interesar a nosotros. Entonces, con la suma de estos perfiles, vamos a tener prácticamente un panorama o una visión panorámica de cada uno de estos medicamentos. La idea es esa, de que conozcamos bien cada uno de los fármacos participantes en la interacción para poder después interaccionar con lo que es el perfil de la misma interacción farmacológica, ¿no? Entonces, por ahora, estamos viendo las características de cada uno de los fármacos. Continuamos. Ahora ustedes pueden apreciar que nos encontramos en el sitio web drugs.com, que es la primera fuente de información de medicamentos que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues comencemos buscando información acerca de la digoxina. Entonces, para eso, hacemos clic
en la pestaña que dice Drugs A la Z y vamos a ver el índice. El índice se nos va a mostrar aquí de acuerdo a cada uno. Bien, en este caso les decía de que vemos entonces el índice alfabético. Buscamos en la D para ver digoxina, obviamente. Luego en la DI, miren ustedes, eso es. Y ya tenemos la relación de fármacos que comienzan con DI. Entonces solamente tenemos que buscar digoxina. Recuerden que la información está en inglés. Esta página es una página norteamericana. Entonces, toda la información de medicamentos se encuentra en inglés. El nombre de la digoxina en inglés es simplemente digoxin. Entonces, no hay mucha variación con nuestro idioma. Seguimos buscando, ¿ya? Y aquí lo encontramos. Digoxin. Hacemos un clic entonces en digoxin y nos va a llevar a la monografía de la droga, en este caso de la digoxina. Vean ustedes que toda la información está en idioma inglés. Entonces, aquí tenemos varias pestañas importantes, ¿no? Un overview, que es un resumen de la información del medicamento. Side effects, que viene a ser los efectos colaterales o reacciones adversas. Información acerca de la dosis, estamos viendo aquí. La información para profesionales de la salud, esta es la que nosotros vamos a requerir, pero vamos a terminar de describir estas pestañas. Los tips, quiere decir recomendaciones para un uso adecuado del fármaco. Y finalmente una pestaña acerca de las principales interacciones de cada uno de los fármacos que busquemos, en este caso, por ejemplo, la digoxina. Nosotros no vamos a trabajar con información que viene de primera mano, es decir, esta información que nos acaba de salir está dirigida a los pacientes. Esta información está dirigida a los pacientes. Entonces nosotros no vamos a trabajar con este tipo de información. Nosotros vamos a trabajar con la información que está dirigida para los profesionales de la salud. Entonces vamos a hacer un clic aquí en la pestaña que dice Professional. Muy bien. Y ya estamos en la información dirigida a profesionales de la salud. Vean ustedes, aquí se puede apreciar, ¿no? Están las formas, por ejemplo, de dosificación, la forma como se presenta la digoxina, los nombres de marca en este caso, en Estados Unidos, la categoría farmacológica, es un glucósido cardíaco, agente antiarrítmico, misceláneo, la farmacología general. Aquí vemos información sobre su absorción, distribución, metabolismo, excreción, inicio de acción, la duración de la acción, el tiempo de vida media. Vean acá, entonces vamos a encontrar muchos parámetros farmacocinéticos que son justo los que nos están pidiendo para el llenado en el informe de interacciones farmacológicas. Vean ustedes que están ahí los usos, las patologías para las cuales está dirigido el fármaco, las contraindicaciones, la dosificación para adultos. Hay mucha información, dosis en pacientes geriátricos, dosis en pediatría, cómo se debe reconstituir el fármaco, cómo se debe administrar, las rutas y vías de administración, las consideraciones en la dieta, cómo debemos almacenar el fármaco, información sobre interacciones farmacológicas. Vean ustedes. Entonces, hay muchísima información sobre cada uno de los medicamentos. Ya no voy a seguir ahondando en esto porque ustedes, digamos, parte de la actividad que ustedes deben realizar es también observar y explorar esta página que para nosotros es fuente de información de medicamentos. Muy bien. Muy bien. Ahora nos encontramos en la otra fuente de información de medicamentos que vamos a utilizar.
me refiero al sitio web drugbank.ca. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera fuente, que era drugs.com. Introducimos el nombre del fármaco. Entonces vean ustedes que yo he digitado las primeras 3 letras del fármaco digoxina y ya apareció aquí. Entonces simplemente hago clic en digoxina y le pongo enter o buscar, en todo caso, ¿no? Y vean que inmediatamente me ha llevado a la monografía de digoxina, en donde también está toda la información relacionada a este fármaco. Vean ustedes que acá está el tipo de molécula, el grupo al que pertenece, la descripción del fármaco, la estructura, los sinónimos, las imágenes del producto, los nombres comerciales, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Vean ustedes los nombres genéricos con los cuales está registrado el fármaco, los nombres de marca a nivel internacional, vean ustedes, en los diferentes países del mundo, las categorías en las cuales está clasificado este fármaco, que es la digoxina, ¿no? Hay más información, inclusive la fórmula química, las indicaciones que están aprobadas para el fármaco, la farmacodinámica que nos interesa en este momento, ¿no? El mecanismo de acción justo, pero les voy a mostrar un poco más. Hay en esta página sí está restringida, por ejemplo, alguna información como los efectos adversos, después las contraindicaciones y las precauciones en este caso, ¿no? Esto está disponible, pero ya es una fuente de pago. Nosotros estamos accediendo a esta información que es gratuita. Entonces la idea es que ustedes tengan la máxima facilidad para encontrar esta información y no trabajar con fuentes de pago, pues que van a resultar mucho más onerosas, ¿no? Nosotros lo que queremos es llegar a información fiable en forma rápida. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué más vamos a encontrar? Consideraciones desde el punto de vista farmacocinético de la droga, en este caso la digoxina, características sobre su absorción, sobre su distribución, unión a proteínas, su metabolismo, ruta de eliminación, tiempo de vida media, clearance, toxicidad y otros datos adicionales como las interacciones farmacológicas también se muestran acá, las interacciones con alimentos, que también nos interesa y nos solicita precisamente esa información, el informe de interacciones farmacológicas y referencias generales, ¿no? Entonces vean que con ambas fuentes de información nosotros podemos obtener mucha información acerca de cada uno de los medicamentos que están involucrados en las interacciones con los cuales vamos a trabajar. Muy bien, ahora estoy en drugs.com. Estoy centrado en el aspecto farmacológico, porque recuerden que el informe nos está solicitando el mecanismo de acción. Entonces, precisamente aquí se muestra el mecanismo de acción de la digoxina, tanto en la insuficiencia cardíaca como en las arritmias supraventriculares, para las cuales está indicado. Entonces, lo que hacemos es copiar, y si ustedes tienen algún problema con el idioma, en este caso inglés, muy fácil, vamos a utilizar el traductor de Google, ¿no? Entonces nos vamos a traductor, ya copiamos, ahora pegamos y automáticamente tenemos la traducción de, en este caso, el mecanismo de acción de la digoxina, ¿no? Entonces nos vamos con esto a un borrador inicialmente. Acá he abierto un borrador, ustedes lo pueden generar un borrador en Word o directamente en Google Docs, en donde vamos a copiar y en este caso pegar, ¿no? ¿Listo? Ya lo tenemos, vean. Entonces aquí, ahora vamos a analizar la información, ¿no? Vamos a analizar la información que nos está solicitando nuestro informe de interacciones farmacológicas.
En la insuficiencia cardíaca, acá nos dice que la inhibición de la bomba ATPasa de sodio-potasio, ¿no?, que es la bomba de sodio-potasio, en las células miocárdicas produce un aumento transitorio del sodio intracelular, que a su vez promueve la entrada de calcio a través de la bomba de intercambio sodio-calcio, lo que incrementa la contractibilidad. Puede mejorar la sensibilidad barorrefleja. Eso es lo que nos indica acá, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que resumir esta información para colocarla en nuestro informe de interacciones. Entonces vamos a resumir en el sentido de que la inhibición de la bomba de ATPasa sodio-potasio en el miocardio, ¿no? Vamos a eliminar esto acá. Produce un incremento transitorio del sodio intracelular que a su vez promueve la entrada de calcio a través de la bomba de intercambio sodio-calcio, lo que incrementa la contractilidad del miocardio. Entonces, básicamente la parte más importante está aquí, ¿no? Después de haber seleccionado la información, la hemos analizado y la hemos resumido. Y el producto final de ese resumen es el que ustedes están viendo en pantalla. Entonces lo que hacemos, después de haber hecho todo este proceso, igualmente copiamos, nos vamos a nuestro informe, ¿no? Y en nuestro informe lo que vamos a hacer es pegar la información que ya hemos procesado. Entonces hasta ahí, vean ustedes, ya hemos cumplido con llenar el perfil farmacodinámico de la digoxina, es decir, el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? En la insuficiencia cardíaca, la inhibición de la ATPasa de sodio-potasio en las células miocárdicas produce un incremento transitorio del sodio intracelular, lo que a su vez promueve la entrada de calcio a través de la bomba de intercambio sodio-calcio, lo que incrementa la contractilidad del miocardio en este caso, ¿no? Entonces, este mecanismo explica el por qué la digoxina aumenta la fuerza de contracción del corazón y se comporta como un fármaco inotrópico positivo. Además, nos explica el mecanismo que la digoxina tiene para ser utilizado como antiarrítmico. Vean ustedes aquí que el mecanismo que indica para arritmias supraventriculares, que es para las que está indicado, nos indica que suprime en forma directa la conducción eléctrica, se sobreentiende, del nódulo auriculoventricular para incrementar el periodo refractario efectivo y disminuir la velocidad de conducción. Va a tener esto un efecto inotrópico positivo, un tono vagal mejorado y frecuencia ventricular disminuida a arritmias auriculares rápidas. Entonces, básicamente, este es el resumen del mecanismo de acción con respecto al perfil farmacodinámico de la digoxina. Ahora nos encontramos en nuestra siguiente fuente de información de medicamentos, que es el sitio web drugbank.ca, y aquí ya hemos ubicado el mecanismo de acción de la digoxina. Hacemos exactamente el mismo procedimiento anterior, ¿no? Tomamos la información, nos vamos al traductor, copiamos aquí, tenemos ya la traducción y la vamos a llevar a un borrador para poder analizarla y posteriormente resumirla. Esa es la idea del trabajo. Entonces, aquí debajo de lo que habíamos trabajado, ¿no?, vamos a copiar y pegar. A ver, perdón. Listo. Ya tenemos la información allí. Y lo que vamos a hacer es analizar esta información y la vamos a
resumir. Bien, estamos en nuestra hoja borrador, que ya les dije que puede ser en Word o en Google Docs. Y aquí tenemos el resumen que hemos efectuado de la información que sacamos de nuestra primera fuente de información, que es Drax.com. Este sería el resumen. También tenemos el resumen de la información que hemos obtenido de nuestra segunda fuente de información, en este caso dragbank.ca. Toda esta información la hemos leído, la hemos asimilado, la hemos internalizado y ahora finalmente la resumimos en una sola información que va a ser nuestro resumen final, que es el que ustedes ven acá. Entonces, esta es la condensación, digámoslo así, de nuestro trabajo en ambas fuentes de información. Entonces, una vez que estamos con esta información, nos vamos a dirigir a nuestro informe que nos habíamos adelantado aquí, y en realidad lo que vamos a hacer es aquí copiar y lo vamos a pegar en el informe. Listo. Este entonces ya sería nuestro resumen final, producto de la, digamos, del procesamiento de la información en nuestros dos sitios web que hemos consultado, que deberíamos ponerlos al final del trabajo, ¿no? En este caso, fuentes de información consultada. Entonces añadimos drax.com y añadimos dragbank.ca. Listo. Entonces vean que ya hemos avanzado la primera parte del perfil farmacodinámico de la digoxina. Muy bien, a continuación deberíamos hacer lo mismo con la furosemida, es decir, obtener el perfil farmacodinámico de ambas fuentes de información. Nos vamos entonces a drag.com, damos en el índice de drogas de la A a la Z, vamos a buscar la F de furosemida, ¿no? FU, aquí está. ¿Qué más dijimos? Vamos a ir a la furosemida, aquí está, le damos clic y posteriormente le damos clic en información profesional. Eso es lo que nosotros queremos. No se olviden de hacer esto en la información que busquen en drax.com. Luego vemos la farmacología, ¿no? Que es esta parte, ya la hemos pasado a ver, pero de todas maneras estaba revisando. Ya. Es solamente una pequeña información que hay con respecto a la farmacología. Aquí está. Listo. Copiamos. Nos vamos al traductor. Pegamos. Y ya tenemos la información en castellano. Luego, así mismo la copiamos. Nos vamos a nuestro borrador. ¿Cierto? Vamos a nuestro borrador. Y ahora vamos a trabajar acá la furosemida. Nuestra primera fuente de información, drax.com, y ponemos aquí la información que tenemos. Perfecto. Ahora nuevamente nos vamos a drax.com, hacemos lo mismo y en su lugar ponemos furosemida. Acuérdense de poner los nombres en inglés, ¿no? Inmediatamente accedemos a la monografía, vean ustedes, de furosemida, y aquí nosotros lo que vamos a buscar simplemente es el mecanismo de acción, ¿no? Que estaba aquí en esta parte de farmacología. Vean, acá está la farmacodinamia, mecanismo de acción. Entonces todo esto nosotros lo vamos a copiar. Vean aquí. Lo vamos a llevar al traductor.
y tenemos ya la traducción, y esto lo vamos a llevar a nuestro borrador. Entonces aquí ponemos ban.ca y tenemos la información. Entonces ahora vamos a proceder a resumir toda la información que hemos tomado de ambas fuentes. Bien, con respecto a la furosemida, ya hemos consultado la bibliografía y traducido procedente de drag.com. Hicimos lo mismo con dragban.ca y estas dos fuentes bibliográficas la hemos resumido en una sola, que es finalmente la que vamos a colocar en nuestro informe de interacciones farmacológicas. Entonces, colocamos aquí en el acápite de furosemida y con esto hemos concluido el primer punto de este informe, que sería el perfil farmacodinámico. Muy bien, vamos a continuar entonces acerca de el llenado de nuestro informe de interacciones farmacológicas. Ya habíamos concluido el primer perfil farmacodinámico, es decir, el mecanismo de acción, y ahora vamos a continuar con el llenado del perfil farmacocinético, es decir, los parámetros farmacocinéticos más importantes que nos van a permitir prácticamente radiografiar al medicamento, ¿no? En este caso desde el punto de vista farmacocinético. Vamos entonces a nuestra primera fuente de información, que sería drags.com, aquí pueden ver, y vamos a tratar de obtener la información que nos puede ayudar en este sentido. Entonces, buscamos algo relacionado a la biodisponibilidad y no lo encontramos aquí, vean ustedes, porque básicamente no hay el porcentaje de biodisponibilidad, ¿no? Si tenemos algún problema, dijimos, con el idioma, podríamos utilizar el traductor de Google y podemos ver más información, ¿no? Acá dice que la absorción es por difusión pasiva, no sociable en el intestino delgado superior. Los alimentos pueden retrasar, pero no afectan el grado de absorción. Entonces acá sí nos está dando una información que sí estábamos buscando, ¿no? Entonces nosotros en nuestro borrador vamos a tomar, aquí está, lo que estamos trabajando con drags.com, y la biodisponibilidad no indica, y la influencia de alimentos ponemos que retardan la absorción. Continuamos entonces buscando la información en nuestra fuente y continuaríamos con el volumen de distribución, la unión a proteínas plasmáticas, etcétera, ¿no? Entonces vamos al volumen de distribución y aquí nos da el valor fácilmente, de 6 a 7 litros por kilo. Eso es lo que hemos colocado aquí en nuestro borrador. Ustedes lo pueden apreciar. Vean, 6 a 7 litros por kilo, ¿no? Eso es lo que hemos colocado. Seguimos buscando luego el grado de unión a proteínas plasmáticas. Veamos. Por aquí está. Aquí está el grado de unión a proteínas plasmáticas. Nos dice que es de 25%. ¿No? Ahí tienen ustedes 25%. Lo colocamos, unión a proteínas plasmáticas, 25%. Luego nos habla sobre el metabolismo. ¿Ya? Nos habla sobre el metabolismo. Volvemos la información, buscamos con respecto al metabolismo. Aquí nos dice que el 40% es metabolizado por las bacterias intestinales, vean ustedes, y el 16% es metabolizado ya en el hígado, convertido a 3-beta-digoxigenin, que sería un metabolito, 3-ketodisoxigenin, que sería un segundo metabolito, y dos más aún, dos conjugados, uno con ácido glucurónico y otro con sulfato. Entonces tenemos hasta 4 metabolitos en los cuales se transforma la digoxina. Entonces 16% en el hígado y 40% metabolizado
en el intestino. Eso es lo que nosotros ponemos en nuestro borrador. Acá dice metabolismo 40% intestinal, 16% hepático. Muy bien, continuamos entonces aquí. Vean, el tiempo de vida media nos pide. ¿Dónde está el tiempo de vida media? Pues tenemos que buscarlo en esta información. Y acá nos dice que es tiempo dependiente de la edad, de la función renal y de la función cardíaca. A nosotros nos interesa más que todo la función renal en adultos, ¿no? Entonces ya tenemos de 36 a 48 horas. Pero esto también nos permite apreciar que en pacientes con anéfricos, con insuficiencia renal, esto se prolonga, vean ustedes, de 3.5 a 5 días. Luego vemos que en los niños, más bien recién nacidos, los prematuros, puede variar mucho, ¿no? De 61 hasta 170 horas, de 35 a 45 horas en embarazo a término, ¿no? En niños ya de 18 a 25 horas, en niños más grandes de 18 a 36 horas, ya se aproxima y luego ya llega a 36 a 48 horas, que es más o menos el rango normal de tiempo de vida media en los adultos. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá en nuestro borrador, de 36 a 48 horas. Y finalmente buscamos la excreción renal, ¿no? La excreción renal la habíamos visto por aquí, acá está. Excreción en la orina del 50 al 70% como droga inalterada, dice aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros colocamos acá, excreción renal 50 al 70%. Entonces, miren, haciendo una búsqueda relativamente rápida y sencilla, ya hemos completado nosotros nuestro perfil farmacocinético en base a nuestra primera fuente de información, que es drug.com. Tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento, pero en nuestra segunda fuente de información, en nuestra segunda fuente, que vendría a ser entonces drugbank.ca. Acá. Entonces igual, ¿no? Vamos a proceder exactamente igual. Vamos a buscar entonces acá acerca de la absorción. Si no entendemos bien, copiaremos, lo pondremos en el traductor, seguiremos buscando el volumen de distribución, que acá nos dice que es de 475 a 500 litros, vean ustedes. Pero aquí hay una situación, ¿no? De que acá nos están dando en litros, pero también nosotros lo podemos expresar en litros por kilo si dividimos entre un hombre adulto de peso ideal de 70 kilos. Dividiendo esta cantidad entre 70 kilos, nos va a dar lo que nosotros hemos puesto en nuestro borrador, ¿no? Aquí está lo que hemos encontrado hasta el momento, la biodisponibilidad del 50 al 90% en DrugBank. Esto es lo que quería verificar, a ver. 50 al 90%, acá está, de 50 a 90%, ¿no? Aquí se puede apreciar, 50 a 90% es la biodisponibilidad. ¿Qué más hemos puesto aquí en el borrador? La influencia de los alimentos que retardan la absorción, ¿no? Retardan la absorción. Eso lo vamos a encontrar también aquí. A ver, tenemos que ser bastante observadores, ¿no? Observadores. Aquí nos dice que los alimentos retardan la absorción. Vean ustedes, aquí está, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner que los alimentos retardan la absorción. Ya vimos el volumen de distribución 475 entre 500. Si lo dividimos entre el peso del paciente ideal de 70 kilos, nos va a dar 6.8 a 7.1 litros por kilo, que es más o menos dentro del rango que encontramos en drugs.com, que era de 6 a 7 litros por kilo, ¿no? Aquí está expresado en litros y aquí está expresado en litros por kilo, que es básicamente lo que nos interesa. De todas maneras, esto nos indica un amplio volumen de distribución que va a asegurar que la digoxina se distribuye prácticamente en todos los compartimientos tisulares, es decir, todos los tejidos del organismo, y también todos los compartimientos líquidos, tanto intra como extracelular en el organismo. Muy bien, entonces ya tenemos lleno hasta aquí, vean ustedes, ¿no? Seguimos buscando la unión a proteínas plasmáticas ya en nuestra segunda fuente de información, drugbank.ca, y ahí vemos
la unión a proteínas plasmáticas es de 25%. Miren, acá se puede apreciar 25%. Entonces, eso es lo que nosotros colocamos también aquí. Entonces ya tenemos toda esta información. Seguimos buscando el metabolismo. 40% intestinal, 13% hepático. ¿Dónde está ese dato? Entonces, acá nos dice, ¿no? 13%. Ahí está, ¿no? Metabolizado, etcétera. Entonces ya toda esa información nosotros la pasamos también igualmente aquí. 40% intestinal con participación de la flora intestinal. Ojo, en este caso vendría a ser un metabolismo de primer paso, ¿no? Y ya posteriormente un metabolismo hepático del 13% de la dosis administrada. Luego buscamos el tiempo de vida media. Tiempo de vida media. Volvemos a drugban.ca y buscamos, acá está el tiempo de vida media de 1.5 a 2 días, dice, ¿no? Que básicamente viene a ser de 36 a 48 horas, que coincide, como ven ustedes, con el tiempo de vida media que encontramos en drugs.com, o sea, en nuestra primera fuente. Y finalmente tendríamos que buscar el grado de excreción. El grado de excreción y cuál es la vía de excreción, ¿no? Vamos entonces aquí y nos dice pues que, a ver dónde está la excreción, ruta de eliminación, acá está, en individuos sanos del 50 al 70%. Básicamente es lo que colocamos acá en nuestro informe y con eso tenemos también ya listo el perfil farmacodinámico en nuestra segunda fuente de información, que es drugban.ca. Ya tenemos la primera fuente y la segunda fuente, vean ustedes. Entonces lo que tenemos que hacer es un resumen de estos dos, complementar esta información y hacer un resumen final, que es este, ¿no? Este de acá, que ya lo tenemos, y simplemente lo copiamos y lo vamos a pasar a nuestro informe, ¿no? A nuestro informe de interacciones farmacológicas. Ahí está. Entonces, con esto, básicamente habríamos concluido el perfil farmacocinético de la digoxina. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo para la furosemida, ¿no? Entonces tendríamos que ir nuevamente a drugs.com. Ya no voy a hacer yo esto, ¿no? Ustedes lo van a hacer en realidad con la interacción que les toque desarrollar, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Acá está, por ejemplo, dice metabolismo mínimo hepático, en la excreción urinaria de 50 al 80%. Acá nos habla de el tiempo de vida media de eliminación de la furosemida, que es de 0,5 a 2 horas. La unión a proteínas plasmáticas, vean ustedes, fluctúa entre el 91 al 99% uniéndose a albúmina, que es una unión bastante alta, ¿no? Lo que asegura un transporte pues bastante rápido de la droga, en este caso, y más el tiempo de vida media que habíamos visto que era bastante prolongado, ¿no? Básicamente se asegura pues una permanencia en el organismo de la digoxina, ¿no? Además, no debemos olvidar que la digoxina es un fármaco de rango terapéutico estrecho y por eso es que debemos monitorizar constantemente a los pacientes que reciben este fármaco, porque es muy fácil que este fármaco se vuelva inefectivo o se vuelva tóxico, ¿no? Ya hemos visto eso en algunas interacciones de la teoría. Entonces, de esa forma nosotros completaríamos el perfil en la primera fuente. Aquí donde dice NE le hemos puesto no encontrado. O sea, estos datos no lo hemos encontrado en la primera fuente, pero vean, cuando consultamos furosemida en drugbank.ca, ¿no? En drugbank.ca, entonces allí sí hemos encontrado más información de la misma forma, ¿no? Hemos buscado el grado de absorción. Ustedes pueden recurrir al traductor si es que tienen algún problema con el idioma. Vean que también pueden conseguir el volumen de distribución, que varía entre 0.14, dice acá, aquí, a 0.18 litros por kilo. La ruta metabólica, básicamente renal, aunque también hay una pequeña parte
hepática, la ruta de eliminación, el tiempo de vida media. Entonces ya toda esta información básicamente está para que ustedes la puedan obtener fácilmente, ¿no? Entonces el procedimiento es exactamente el mismo y nosotros en el borrador llegamos en DRAGBank a esto con respecto al perfil farmacocinético de la furosemida. Entonces, con esto ya habríamos concluido la búsqueda en dos fuentes distintas de información de medicamentos y tendríamos ya que hacer simplemente un resumen de esto para hacer el resumen final, que es el que finalmente vamos a trasladar a nuestro informe de interacciones farmacológicas. Esta parte la borramos para poder copiar todo, ¿ya? Y listo. Con eso, miren ustedes, habríamos concluido el segundo perfil para ambos fármacos, tanto para digoxina como furosemida. Ya hicimos primero el perfil farmacodinámico y ahora acabamos de terminar el perfil farmacocinético. Bien, ahora tendríamos que continuar con el llenado del perfil terapéutico de ambos fármacos, es decir, de los usos clínicos. Recuerden ustedes que los usos clínicos, por lo general, pueden estar aprobados o no aprobados, ¿no? Generalmente en Estados Unidos, al menos, la FDA es la que aprueba los usos clínicos para un fármaco, pero en la práctica clínica pueden ser utilizados en otras patologías para las cuales no está aprobado también, ¿no? Entonces, deberíamos considerar esto también en el momento que estamos buscando la información para las indicaciones, básicamente, que constituyen el perfil terapéutico de los fármacos que estamos buscando. Comenzamos con digoxina otra vez, entonces ya no veremos la farmacocinética, sino lo que queremos ver es, en este caso, las indicaciones. Y vean ustedes que aquí encontramos las indicaciones aprobadas y estas son las que no están aprobadas, ¿no? Entonces, en el primer caso, vemos que es fibrilación auricular, nos interesa la patología básicamente, ¿no? Y acá nos dice la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Vean ustedes, aquí está, dos patologías aprobadas solamente para la digoxina. Mientras que también hay patologías no aprobadas, por ejemplo, en taquiarritmia supraventricular fetal. No está aprobado, pero se utiliza. Y acá también en taquicardia supraventricular, que tampoco está aprobado, pero se utiliza, ¿no? En la práctica clínica se utiliza. Bien, entonces tendríamos hasta 4 patologías. Eso ya nosotros tenemos que hacer un esquema que hemos visto acá. Vean ustedes, ya lo tenemos inclusive traducido. Ustedes pueden utilizar el traductor, ya lo vimos. En usos clínicos, entonces, consultando para digoxina, nuestra primera fuente, tendríamos las indicaciones, en este caso los usos clínicos, tanto aprobados como no aprobados. Aquí vemos que la digoxina está aprobada para su uso y tratamiento en la fibrilación auricular, en la insuficiencia cardíaca leve a moderada en adultos, y hay usos clínicos no aprobados o indicaciones no aprobadas como la taquiarritmia supraventricular fetal y la taquiarritmia supraventricular. Entonces, con esto ya tenemos nuestra primera fuente. Exactamente tendríamos que hacer lo mismo en la segunda fuente, que sería dragbank.ca. Entonces buscamos igualmente, ¿no? ¿Dónde está la información? Está más arriba. Bueno, dragbank.ca es un poquito más limitado en este caso. Y acá vemos las indicaciones, ¿no? Si tenemos dificultad, dijimos, con el idioma, entonces copiamos, lo pasamos al traductor, ¿no? Y lo pegamos, vean, ahí está. Y observamos pues que la digoxina tiene acá hasta 3 indicaciones, ¿no? Para el tratamiento de insuficiencia cardíaca leve a moderada, para aumentar la contracción del miocardio en niños diagnosticados con insuficiencia cardíaca, y 3, para mantener la frecuencia ventricular de control en pacientes adultos diagnosticados con fibrilación auricular crónica.
En adultos con insuficiencia cardíaca, cuando es clínicamente posible, se debe administrar digoxina junto con un diurético y un inhibidor de la ECA, o sea, un IECA, tipo enalapril o captopril, etcétera, ¿no? Para obtener efectos óptimos. Entonces, de esa forma, ya nosotros hemos buscado, digamos, las indicaciones para las cuales está aprobado, y aquí vemos las 3 patologías que habíamos indicado. Entonces, con eso, básicamente ya hemos terminado. Vean ustedes este perfil terapéutico. Simplemente tendríamos que consolidar esta información y hacer un solo resumen, que es esta de acá. Y con esto, nosotros copiamos, lo ponemos en nuestro informe. Aquí está, los usos clínicos, lo vamos abajo y le ponemos pegar. Listo. Ya tenemos, vean ustedes, con bastante facilidad y rapidez hemos conseguido la información de digoxina. Exactamente el mismo procedimiento tendríamos que hacer entonces para la furosemida, ¿no es cierto? Para la furosemida. Entonces nos vamos igualmente a drugban.ca, ¿no? Nos vamos a drugban.ca. Allí también vamos a buscar la información, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Ya estamos en furosemida, ¿no? En furosemida tendríamos que irnos primero a drug.com, acá está drug.com, que es nuestra primera fuente, y aquí hay algunas patologías. A ver, acá para manejo del edema asociado, acá tenemos, ¿no? Vean, manejo del edema asociado con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, el edema en cirrosis hepática, que es un edema abdominal, se llama ascitis, ¿no? O también en la enfermedad renal crónica, incluyendo síndrome nefrótico y edema pulmonar agudo. Esas son las indicaciones básicamente de la furosemida, vean ustedes, ¿no? Y eso también tendríamos que contrastarlo aquí, en nuestra otra fuente de información, que es drugban.ca, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a consultar la información, a ver dónde está. No, está más arriba. A ver, veamos. Mecanismo de acción. Acá está. Las indicaciones, miren. Acá está, ¿no? Entonces, si tenemos alguna dificultad, igualmente nos vamos al traductor, ¿ya? Y hacemos exactamente la misma operación, ¿no? Acá básicamente nos dice lo mismo, que la furosemida está indicada en el tratamiento de edema asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal, incluyendo síndrome nefrótico, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes que la información es bastante similar, coherente, con pequeñas diferencias, pero esas pequeñas diferencias van enriqueciendo nuestra información. Esa es la idea. Entonces nosotros, vean ustedes, ya aquí ya tenemos básicamente los dos, acá están las indicaciones para furosemida según drugban.com y según drugs.com, ¿no? Acá están las dos, drugs.com primero y drugban.ca después. Ahora, esto nosotros tendríamos que hacer un resumen final, que básicamente es este que hemos hecho aquí. Aquí simplemente lo copiamos, ¿no? Vean, aquí lo copiamos, nos vamos al informe, ¿ya? Ponemos el cursor en posición y copiamos. Listo. Con eso, básicamente hemos concluido el tercer perfil que queremos llenar en nuestro informe de interacciones farmacológicas. Ya tenemos el perfil farmacodinámico, tenemos el perfil farmacocinético, tenemos el perfil terapéutico, es decir, las indicaciones aprobadas tanto para digoxina como para la furosemida, ¿no? En el caso de digoxina vimos fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca leve a moderada, y las no aprobadas a insuficiencia cardíaca en niños, me faltó, y las no aprobadas taquiarritmia supraventricular fetal y taquicardia supraventricular. En el caso de la furosemida está
aprobado para edema asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, edema de cirrosis hepática, que ya dijimos que se llama ascitis, edema de enfermedad renal, incluido síndrome nefrótico en adultos y pacientes pediátricos, es decir, adultos y niños. También está indicada la furosemida en la hipertensión arterial leve a moderada como monofármaco, o la hipertensión arterial severa asociado con otros antihipertensivos. Asimismo, está asociado o mejor dicho, indicado para edema pulmonar agudo y edema periférico. Con esto entonces hemos concluido nuestro tercer perfil solicitado por nuestro informe de interacciones farmacológicas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Si ustedes observan la pantalla, estamos viendo el informe de interacciones farmacológicas y habiendo llenado ya 3 de los 4 perfiles, entonces continuamos con el último que nos falta, que sería el perfil de seguridad. En algún lugar de las clases teóricas yo les dije que este perfil ya lo daba por estudiado por ustedes, porque esto se refiere, el perfil de seguridad, a las principales reacciones adversas que tendría cada fármaco, es decir, las principales reacciones adversas de la digoxina y las principales reacciones adversas de la furosemida, porque estamos viendo esa interacción entre digoxina y furosemida, ¿no? Entonces, esto yo entiendo que ustedes lo han llevado en la primera mitad del curso. De todas maneras, nosotros lo vamos a elaborar rápidamente, ¿no? Pero yo, como dije, ya lo doy por estudiado, porque ustedes ya han llevado esto en la primera parte, la primera mitad de este curso. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar las reacciones adversas de la digoxina en ambas fuentes de información, ¿no? Lo voy a hacer rápidamente y en forma resumida va a estar en el video, ¿no? Vean ustedes, entonces vamos a la digoxina aquí y vamos a ver los efectos adversos, ¿no? ¿Dónde están los efectos adversos? A ver, veamos. Hay bastante información, como pueden ustedes ver, ¿no? Hay interacciones, hay mucha información sobre interacciones medicamentosas. Vean, lo voy a pasar rápidamente porque todavía no estamos en esta parte. Reacciones adversas, justo, vean ustedes. Entonces, vean ustedes que aquí lo que nosotros queremos es las reacciones adversas más importantes. Estas son las que se presentan en menos del 1% de los pacientes. Si ustedes quieren lo pueden poner y si no, no. Yo al menos les diría que solamente consideren las que nos van a tomar hasta aquí, ¿no? Que serían las más frecuentes, las que se presentan, digamos, con mayor asiduidad en los pacientes, ¿no? Porque las que se presentan menos de 1% ya son prácticamente raras, ¿no? Pero nada impide que ustedes lo pongan para que así la información sea más completa, ¿no? Yo lo hago simplemente con fines de ahorrar tiempo, porque el tiempo es oro en este video. Bien, entonces lo que hacemos es copiar esta información, la llevamos al traductor, listo, ¿no? Y la pegamos, vean ustedes. Entonces aquí básicamente ya tenemos por órganos y sistemas. Tenemos el sistema cardiovascular, por ejemplo, asistolia, taquicardia, una serie de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la facilidad de que ya está organizada esta información, ¿no? Acá están los efectos adversos en el sistema nervioso central, mareos, algunos inclusive están con incidencia, vean ustedes, ¿no? Acá, esto quiere decir que se presenta aproximadamente en un 6% los mareos, ¿no? 6% de los pacientes que reciben digoxina. Los trastornos mentales se presentan en 5%, el dolor de cabeza, o sea, la cefalea, en 4% y así, ¿no? Entonces muchos tienen porcentajes de incidencia y eso nos va a ser útil. Entonces, la información que tenemos acá, lo único que tenemos que hacer es simplemente pasarla a nuestro borrador y organizarla, ¿no? Acá yo ya la he organizado, vean ustedes, ¿no? Para la digoxina, para la primera fuente de Draft.com, y lo hemos organizado en sistema nervioso central, en oftalmológico, generalmente de la cabeza a los pies, ¿no? Entonces comenzamos del sistema nervioso central, de la cabeza, seguimos por los ojos, oftálmico, visión borrosa o amarilla, vean ustedes. Después seguimos bajando por el tórax cardiovascular, luego en aparato respiratorio, vean ustedes aquí, el
gastrointestinal, a nivel abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, anorexia. Seguimos acá ya en los generales, neuromuscular y esquelético, debilidad. En la piel tenemos, y básicamente ya tenemos organizada nuestra información en la primera fuente, ¿no? Que es drax.com. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo para nuestra segunda fuente, que es dragpan.ca. Entonces vamos aquí para la digoxina, ¿eh? Y vamos a ver a los efectos adversos. Vean, aquí recuerdan que les dije que hay una parte que está bloqueada, es decir, que es de pago. Y precisamente los efectos adversos están de pago acá, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros no queremos que ustedes, pues, digamos, se perjudiquen económicamente, entonces no vamos a utilizar esta fuente de información, al menos para el perfil de seguridad, porque ustedes también, recuerden, esta parte ya la hicieron. Entonces solamente nos vamos a circunscribir a conseguir la información solo de la primera fuente, que sería drax.com, ¿no? Haríamos para la furosemida lo mismo, ¿ya? En el caso de la digoxina, prácticamente ya tenemos, ¿está bien? Ya la tenemos. Acá está, para digoxina, ¿no? Esta es, acá la he repetido erróneamente, pero la que necesitamos es esta. Listo, ya la tengo, la copio. Nos vamos a nuestro formato de informe. Vean ustedes. Lo copiamos. Listo. Ya lo tengo el perfil de seguridad. Exactamente lo mismo tendría que hacer para la furosemida, ¿no? Entonces nos vamos a furosemida. Vamos a buscar las patologías para la cual ha sido o está indicada, pero no, lo que estamos buscando no son las indicaciones, sino estamos buscando las reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Las reacciones adversas. Entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Aquí están, miren ustedes, las reacciones adversas de la furosemida. Entonces lo que hacemos es llevar esto, a ver, hasta aquí. Listo. Ahí tendría ya casi todo. Se me fue. A ver, voy a regresar más bien al otro lado. Listo, acá está, ¿no? Hasta aquí. Copio. Nos vamos al traductor. Eliminamos esto. Copiamos lo que habíamos, en este caso, tomado de la furosemida en drax.com, y ya tenemos lo mismo, ¿no? La información ya consolidada, ya está organizada por órganos y sistemas, vean ustedes, y esto simplemente tendríamos nosotros que pasarlo a nuestro borrador, ¿no es cierto? En donde ya vamos a organizar. Aquí está organizado ya, miren ustedes, exactamente ya organizada la información de cabeza a los pies, como les dije, sistema nervioso central, oftalmológico, óptico, sordera y tinnitus, a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal, calambres abdominales, anorexia y estreñimiento, a nivel de aparato genitourinario, espasmo vesical, a nivel de piel, vean ustedes, pustulosis, exantematosa aguda generalizada, pemfigoide ampolloso, etcétera. Tenemos a nivel neuromuscular y esquelético, espasmo muscular y debilidad, a nivel endocrino y metabólico, glucosuria, hiperglucemia, ¿no? O sea, glucosuria, eliminación de glucosa en orina, hiperglicemia es incremento de la glucosa en sangre, y así por el estilo, ¿no? A nivel hematológico y oncológico tenemos agranulocitosis, en este caso sería elevación de los agranulocitos, o sea, en este caso de los monocitos y los linfocitos, ¿no es cierto? Luego vemos anemia, que habría que tendría que manifestarse, pues obviamente por pérdida de hemoglobina, ¿no? Caída en la hemoglobina, etcétera. A nivel hepático vemos
que haya este riesgo de encefalopatía hepática, ictericia colestásica intrahepática, aumento de las enzimas hepáticas, que son marcadores importantes como la transaminasa, la bilirrubina, ¿no? La fosfatasa alcalina. A nivel renal también vean ustedes, hay nefritis intersticial alérgica, hay enfermedad renal, hay reacciones de hipersensibilidad que podrían inclusive llegar hasta un shock anafiláctico, ¿ya? Hay a nivel inmunológico el síndrome de Dres. Acá le hemos puesto qué es lo que significa el síndrome de Dres, que es una reacción también inmunológica peligrosa que pone en riesgo la vida del paciente, y una miscelánea que sería producción de fiebre medicamentosa. Entonces todo esto ya lo tendríamos, y simplemente, como ya no vamos a consultar el dragban.ca porque esa información es de pago, entonces directamente la pasaríamos a nuestro informe. Aquí tenemos, ¿no? Vamos a copiarlo. Perfecto. A ver cómo salió. Creo que se me fue un... Aquí está. Entonces vean ustedes que tenemos también el perfil de seguridad de estos fármacos. Con esto, básicamente habríamos concluido la primera parte del informe, ¿no? La idea es ir avanzando poco a poco. Entonces, aquí, con este ejercicio, esta práctica seminario, lo que hemos hecho es familiarizarnos con las fuentes de información de medicamentos y obtener, en primer lugar, la información que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos inicialmente que buscar la información, tenemos que seleccionar la información, si es necesario traducirla, tenemos que resumir la información y luego tenemos que pasar esa información a nuestro formato adecuado, que en este caso es el informe de interacciones farmacológicas, tanto para el perfil farmacodinámico, para el perfil farmacocinético, para el perfil terapéutico y para el perfil de seguridad de los fármacos que participan en la interacción medicamentosa, que en este caso, de ejemplo, es la interacción entre digoxina y la furosemida, ¿no? Que la habíamos presentado en la teoría número 1, y recordarán que el efecto era pues el incremento de riesgo de toxicidad por digoxina. Ese era el efecto. Pero esa parte ya la vamos a comenzar a desarrollar a partir de la segunda práctica, ¿no? A partir de la segunda práctica, ya con las interacciones de la clase teórica número 2. La idea aquí es que ustedes, entre las diapositivas que se utilizaron en la primera clase, ustedes elijan una interacción medicamentosa, ¿no? Entonces, voy a volver nuevamente al, en este caso, la práctica. Acá está, ¿no? La diapositiva que yo había tomado como ejemplo, aquí está. Voy a poner el, digámoslo así, la presentación para que ustedes lo puedan observar un poco mejor. Aquí está, ¿no? Vean. Entonces, por ejemplo, uno de ustedes podría tomar warfarina con aspirina, otro tomaría furosemida con enalapril, y así sucesivamente, ¿no? Lo que les recomendaría es que por ahora, para que no se, digamos, compliquen innecesariamente, no tomemos todavía otras sustancias que no sean medicamentos. Entonces ustedes sigan revisando las siguientes diapositivas. Tampoco hagan por ahora las interacciones beneficiosas, porque esas no las vamos a encontrar básicamente, ¿no? Las beneficiosas. Generalmente en las bases de datos vamos a encontrar solamente la información relacionada a las interacciones con efectos perjudiciales para los pacientes, es decir, las que producen RAM o las que producen toxicidad. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes elijan una. La idea es que cada uno de ustedes elija una única interacción farmacológica que no se repita entre ustedes. Es decir, que no cojan dos alumnos la misma interacción farmacológica. Entonces, coordinen previamente entre ustedes para que no presenten un informe que tenga la misma interacción farmacológica. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que hacer prácticamente todo este proceso que yo he hecho, ¿no? Que yo he hecho aquí, y ustedes tendrían que presentarme
este informe, con su nombre, aquí está, ¿no? Con su perfil farmacodinámico ya completado, con el procedimiento que les acabo de mostrar, con el perfil farmacocinético también completado, con el perfil terapéutico igualmente completado y con el perfil de seguridad igualmente llenado. Entonces, con esos 4 perfiles, ya ustedes si quieren le pueden poner aquí el efecto de la interacción, pero no es obligatorio. O sea, esta parte todavía no la vamos a hacer porque esta parte la vamos a dejar, dije, y vamos a desarrollarla a partir de la segunda práctica, ya con las interacciones que hagamos en la clase teórica número 2, ¿no? Y en la práctica 3 haremos con las interacciones que hicimos en la teoría 3, en la práctica 4 haremos con las interacciones de la teoría 4 y en la práctica 5 con las interacciones de la teoría número 5. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por ahora, para esta primera práctica solamente les voy a solicitar el informe de interacciones con los 4 perfiles debidamente llenados. Ustedes lo único que tendrían que hacer es poner aquí las fuentes de información que se han consultado, ¿ya? Y si ustedes consultan otra fuente, por favor pónganla también, ¿ya? Si es que quieren mejorar esa información, ponen aquí la fecha y una vez lleno, lo mandan a mi correo. ¿Dónde está mi correo? Bueno, en este caso vamos a ver, mi correo lo pueden encontrar en la primera diapositiva de cada una de las clases teóricas. Entonces, en todas las clases teóricas está mi correo, hnmartinezb@gmail.com. Entonces, a ese correo, y cuando ustedes envíen esto, yo lo voy a calificar, le voy a poner una nota y esa nota yo la voy a enviar al coordinador del curso, ¿no? En este caso. Ahora, a ver un momentito, aquí está. Aquí también hice un pequeño, aquí está, acerca de la presentación del informe de interacciones farmacológicas. Voy a poner la presentación para que ustedes lo vean mejor. Aquí está. ¿Listo? Y vean ustedes que aquí están las recomendaciones que les dije al final, que en realidad ya les he dado en forma oral, ¿no? Cada alumno debe trabajar una interacción farmacológica elegida de la clase teórica 1, porque estamos en la práctica 1. Evitar repeticiones con sus compañeros, ya les expliqué. Cada alumno del curso deberá remitir su informe de interacciones farmacológicas debidamente llenado hasta el 4.º perfil, o sea, los 4 perfiles nada más. No les exijo el resto de información, ¿ya? A este correo, ¿ya? El plazo máximo para remitir el informe es de 5 días calendario, contados a partir del día siguiente de culminada la práctica. Esta práctica ha sido coordinada, ¿no? Y tocaba el sábado 16 de mayo. El sábado 16 de mayo. Entonces, si contamos a partir del día siguiente, es decir, del día domingo, se contaría el primer día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves 21 de mayo, concluiría el 5.º día, que son los 5 días de plazo, ¿no? Entonces, el jueves hasta la medianoche tendrían para enviarme el informe de práctica con la interacción elegida, o sea, los 2 fármacos, y cada uno con sus 4 perfiles debidamente llenados. Una vez que me lleguen estos informes suyos, yo calificaré el informe, otorgaré una nota y remitiré al coordinador del curso. Bueno, con esto concluimos la práctica del día de hoy. Les doy, digamos, mi agradecimiento por la atención prestada y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, diríjanse a mi correo que yo voy a tratar de contestarles en el tiempo más cercano posible. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta nuestra siguiente práctica.